La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Por Netflix están dando una serie danesa que se llama Borgen y donde la protagonista es la líder de un partido de Dinamarca que se llama el Partido Moderado. Y en resumidas cuentas se trata de lo que cuesta hacer política, incluso en un país donde la decencia y la racionalidad tienen un peso tan fuerte como Dinamarca, si se quiere mantener la moderación. ¿Y qué es la moderación? Manejarse políticamente con sensatez, con respeto al otro y básicamente entendiendo que la razón en la política generalmente no está absolutamente en una vereda o absolutamente en la otra. Generalmente en la democracia la razón se reparte. En todo caso hay porcentajes o hay más porcentaje de razón en una vereda que en la otra o viceversa, pero nunca está absolutamente aquí y absolutamente ausente allá, ni viceversa. El partido moderado en esa ficción estupenda de Dinamarca es eso, ¿no? Es la sensatez, la honorabilidad y el entender que la razón no está absolutamente acá o absolutamente allá, sino que se reparte en porcentajes. En Argentina estamos viendo en estos días lo difícil que es ser moderado, en una vereda y en la otra. La moderación está siendo cascoteada, bombardeada desde las respectivas posiciones radicalizadas. En ambas veredas hay posiciones radicalizadas que predican mucho más contra sus propios moderados que contra la vereda del frente. La prédica contra sus propios moderados es acusarlos o de ingenuos hasta el nivel de la imbecilidad por ser funcionales al otro bloque, y al otro bloque entenderlo solamente como si la totalidad fuese su expresión más radicalizada. En la vereda argentina del antikirchnerismo hay radicalismo, hay liberales progresistas, hay socialdemócratas, hay peronismo republicano, pero también hay ultraconservadurismo, incluso hay sectores de la sociedad que extrañan o que defenderían o defienden a la dictadura criminal que encabezó Videla. Eso también está. No es para mí un porcentaje significativo, ni mucho menos, pero está. En el discurso del kirchnerismo radicalizado es como si todo lo que está en la vereda del antimacrismo fuese eso, ¿no? Fuesen partidarios de Videla, ultraconservadores, reaccionarios violentos. Del mismo modo, para la versión más radical de la vereda, más radical en el sentido más furiosa, más extrema, de la vereda antikirchnerista, en la vereda en la que está el kirchnerismo, todo es solamente Cristina. Todas las posiciones son solamente, exactamente iguales y equivalentes a la posición de Cristina. Desde la moderación lo que se ve es que no es así. Pero los sectores moderados de una y otra vereda están siendo permanentemente bombardeados. El rasgo es que los bombardean desde su misma vereda. En síntesis, lo que estamos viendo en la Argentina de estos días es que las posiciones más furiosas, más radicalizadas en una y otra vereda se ensañan mucho más con demonizar, estigmatizar, descalificar, hasta insultar permanentemente a los moderados de su propia vereda. Atacan más a los moderados propios
que a los de la otra vereda, que a la de la vereda de enfrente. Ese es un rasgo que estamos viendo en estos días. Sin duda, cuando Alberto Fernández toma la decisión que toma para salvar una situación en la que estaba naufragando casi de manera bochornosa Axel Kicillof, esa decisión de algún modo implicaba dinamitar un puente de contacto con un liderazgo opositor, el que representa Horacio Rodríguez Larreta. Cuando Alberto Fernández decide que lo va a salvar a Kicillof, que naufragaba en su propia inutilidad, sacando del plato de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, para ponerlo en el plato vacío casi de la provincia de Buenos Aires, sabía el presidente Alberto Fernández que estaba dinamitando un puente. Probablemente también sabía que sobre ese puente estaba parado él. Por lo tanto, al dinamitarlo, es su imagen la que puede quedar en el aire y por ende puede comenzar a precipitarse. Las encuestas son muy claras en esto. Al principio, la imagen de Alberto Fernández estaba absolutamente enganchada a la de Cristina Kirchner. Pero cuando empezó la pandemia y la Argentina empezó a ver una postal que la tranquilizaba, una postal que la hacía sentir que se estaba dando vuelta sanamente una página en la historia política reciente, cuando empezó a ver la postal en la que aparecían juntos Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, acompañados por Kicillof, Alberto Fernández empezó a subir en las encuestas con vida propia. O sea, su imagen positiva se desenganchó de la de Cristina. La de Cristina empezó a caer y la de Alberto empezó a subir. Estaba claro, basta asomarse a las encuestas, que mientras Alberto Fernández se mostraba moderado, y una de las formas de hacerlo era mostrar esas postales en la que parecía un equipo con el líder opositor o con el jefe del gobierno porteño, que es un gobierno de signo opositor. Bueno, al dinamitar ese puente, es su propia imagen la que queda en el aire y puede comenzar a caer. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, la lógica reflexión es porque no soportó más la presión o actuó presionado por el sector furioso de su propia vereda, que le impuso dinamitar ese puente. Esto no implica que la totalidad de la razón en este caso esté del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que la razón se reparte, pero creo y estoy convencido que en este momento y en esta circunstancia no era la forma de salvarle las papas a Kicillof esa que eligió el presidente Alberto Fernández. Me da la impresión de que lo empujaron a tomar esa decisión y acá están las consecuencias. Alberto Fernández estaba en posición de avanzar hacia eso que no hicieron sus antecesores, y fue la razón por la cual sus antecesores fracasaron, porque de un modo u otro todos sus antecesores fracasaron. ¿Y qué fue lo que no hicieron los antecesores de Alberto Fernández y por ende se condujeron al fracaso? Gobernar desde el diálogo, gobernar desde la búsqueda de consenso, construir un poder dialogal. Esto no es una expresión de deseo, ingenuidad política, esto es lo que la realidad nos está mostrando a gritos desde hace años, que es lo que necesita la política argentina. Las situaciones son tan graves, los cambios que hay que instrumentar son tan gigantescos, que no lo puede hacer un gobierno por sí mismo. Para no irnos tan al fondo de la historia, partamos de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que había llegado con una gran debilidad al despacho principal de la Casa Rosada,
porque su presidencia surgió de la primera vuelta, donde solo había obtenido el 22%, segundo lugar por detrás de Carlos Menem, y porque Carlos Menem desistió de ir al balotaje, desertó del balotaje. Por supuesto que al balotaje lo hubiera ganado Kirchner, pero al desertar Menem, Kirchner quedó condenado a ese 22% escuálido con el que se había posicionado para ir a la segunda vuelta, que finalmente no ocurrió. Entrando en esas condiciones a la presidencia, Néstor Kirchner estaba obligado a consensuar con la oposición y lo estaba haciendo bastante bien, hasta que empezó a ver que el precio de la soja en ascenso, de la soja y de las otras commodities, de las materias primas en general, crecían convirtiéndose en una ola que iba a inundar el país excepcionalmente de dólares. Y así fue. Cuando vio que esa ola venía y que lo que se avecinaba era un periodo excedentario como nunca antes había visto la Argentina, Néstor Kirchner comprendió que no necesitaba dialogar, que no necesitaba consensuar, que no necesitaba un gobierno de entendimientos. Podía apostar a la confrontación, porque la confrontación es lo que instrumentan aquellos que quieren tener poder hegemónico. El que no quiere tener poder hegemónico, sino posibilidad de solucionar los problemas, apuesta al consenso, no a la confrontación. El que quiere poder hegemónico y no solucionar los problemas, apuesta a la confrontación y no a los consensos. Néstor Kirchner apostó a la confrontación porque en ese periodo excedentario tan excepcional no le iba a hacer falta entenderse con nadie. Cristina Kirchner apostó a la confrontación, siguió con esa misma política, a pesar de que ya el declive de los precios internacionales de la soja y de las demás materias primas empezaban a dejar al desnudo las falencias de su modelo económico. Por eso también terminó fracasando. Su fracaso se vio en el hecho de que llegara a la presidencia un político sin contenido, sin discurso, sin cultura política, un político tan superficial como Mauricio Macri. Y Macri, que tuvo también la gran oportunidad de gobernar construyendo consenso, de crear un gobierno de diálogo, de apostar por la solución de los problemas y no por la construcción de un liderazgo fuertemente personalista, eligió la confrontación, eligió recrear a Cristina Kirchner para confrontar y para gobernar en soledad. Dinamitó los puentes. Esos puentes de diálogo que tenían, que eran muy sólidos, y eran Frigerio, Monzó y otros muchos dirigentes, el propio Federico Pinedo, fueron dinamitados. Creyó que no le hacía falta. No sé por qué creyó que no le hacía falta. No había nada que lo hiciera confiar en ese error. Él confió en que pudiendo endeudarse, con endeudarse no le hacía falta consensuar con nadie. Bueno, no sé por qué llegó a semejante conclusión, pero sí sé que terminó fracasando. Verifica su fracaso el hecho de que Cristina Kirchner haya podido regresar al escenario del poder. Muy bien, Alberto Fernández era el que ahora le tocaba decidir si jugar a la confrontación para generar un poder hegemónico o si buscar la solución de los problemas cada vez más graves, para lo cual lo que se necesita es consenso y superar la confrontación. Parecía que estaba en eso, hasta que los argentinos lo vimos, algunos con mucha estupefacción, dinamitar los puentes.